Hola, bienvenido a YouScience y continuamos utilizando a la integral definida para resolver cuestiones de la ingeniería, en este caso, para la cinética de las reacciones químicas. Y el ejercicio que resolveremos a manera de ejemplo nos dice: la reacción química donde el reactivo A reacciona para producir el producto R sigue una ley de velocidades de la forma donde esta ecuación diferencial de primer orden lo que nos está indicando es cómo cambia la concentración del reactivo A con respecto al tiempo, siendo más específicos, cómo al consumirse el reactivo A por el avance de la reacción se da este cambio en su concentración, la cual es igual al producto de una constante cinética por la concentración de dicho reactivo, en este caso del reactivo A. Pero recordemos que este curso se enfoca en el estudio del cálculo integral. Por lo tanto, deberemos de hacer algunas consideraciones a esta ecuación diferencial para abordarlo desde el punto de vista del cálculo integral. Para ello, la ecuación diferencial anterior debemos de tener en cuenta que desde el punto de vista de la cinética química expresa una cinética de reacción de primer orden, y esta ecuación diferencial se puede resolver mediante separación de variables obteniendo la siguiente expresión. Y como podemos observar, ahora solo nos vamos a enfocar en resolver la integral definida que tenemos del lado izquierdo, donde el límite inferior de la integral corresponde a la concentración inicial del reactivo A, mientras que el límite superior indica la concentración del reactivo A un determinado tiempo. Y entonces nos vamos a enfocar en responder al siguiente ejercicio. La descomposición del pentóxido de nitrógeno se puede modelar mediante una cinética de primer orden. Para cierta temperatura, el valor de su constante cinética es igual a 1.70 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1. Y tenemos dos incisos. El inciso A nos pregunta: si la concentración inicial del pentóxido de nitrógeno es de 0.200 mol entre litro, ¿en cuánto tiempo la concentración disminuirá hasta 0.175 mol entre litro? Mientras que el inciso B nos pregunta ¿cuál será la concentración del pentóxido de nitrógeno después de un tiempo de reacción de 16 horas, para la misma concentración de 0.200 mol entre litro? Y como podemos observar, tenemos aquí un pequeño bosquejo con la información pertinente para resolver ambos incisos. Nos señalan la concentración inicial del pentóxido de nitrógeno y su constante cinética. A su vez, también se nos presenta la reacción de descomposición del pentóxido de nitrógeno, la cual nos va a dar como productos el dióxido de nitrógeno y el oxígeno. Todas las especies que están involucradas en esta reacción están en estado gaseoso. Sin embargo, para enfocarnos en el ejercicio, debemos de realizar un cambio de variable. A nuestro reactivo, que es el pentóxido de nitrógeno, le vamos a asignar la letra A, mientras que a todos los productos de descomposición
podemos señalarlos simplemente como productos, porque el ejercicio se va a enfocar en cómo va cambiando la concentración del reactivo con respecto al tiempo. Y para ello voy a copiar la expresión matemática que tenemos aquí arriba. La solución de esta integral es directa. Recordemos que esto nos va a dar como el logaritmo natural de la concentración del reactivo A, que todavía falta evaluar desde una concentración inicial hasta una concentración determinada en el tiempo. Esto porque estamos trabajando con integrales definidas. Y ahora simplemente vamos a proceder a evaluar. Recordemos que primero evaluamos en el límite superior y entonces nos va a quedar como el logaritmo natural de la concentración del reactivo a un determinado tiempo menos evaluando la función en el límite inferior, que en este caso nos va a quedar como el logaritmo natural de la concentración inicial del reactivo A. Y por propiedades del logaritmo, el lado izquierdo de esta expresión matemática la podemos representar como el logaritmo natural de la división de la concentración del reactivo a un determinado tiempo entre la concentración inicial del reactivo A. Y a partir de esta expresión matemática vamos a resolver los dos incisos. Para el inciso A se nos decía que vamos a partir de una concentración inicial del reactivo A igual a 0.200 mol entre litro. Y queremos conocer el tiempo necesario para que la concentración del reactivo A disminuya hasta 0.175 mol entre litro. Pero algo que nos debemos de preguntar es qué unidades vamos a obtener del tiempo. Estas están sujetas a las unidades de la constante cinética, que en este caso tiene un valor de 1.70 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1. Por lo tanto, nuestras unidades del tiempo que debemos de estar trabajando en la solución del ejercicio son segundos. Y vamos a copiar esta expresión matemática, pero ahora despejando para el tiempo. Esta constante cinética junto con su signo negativo pasaría del otro lado dividiendo. Por lo tanto, nos queda como que el tiempo es igual al logaritmo natural de la división de la concentración del reactivo a un determinado tiempo entre la concentración inicial del reactivo A dividido entre el negativo de la constante cinética. Y ahora simplemente realizamos la sustitución de los valores correctamente. Y como podemos observar, las unidades dentro de lo que debemos de aplicar el logaritmo natural se eliminan, lo cual es congruente para poder aplicar la función matemática logaritmo natural. Y entonces esto nos va a dar un resultado de un tiempo de 7.854.8 segundos. Este tiempo
también lo podemos expresar en otra unidad derivada del tiempo, probablemente en horas, para obtener un valor más pequeño. Entonces simplemente podemos hacer un factor de conversión donde estas 7854.8 segundos lo multiplicaremos por el factor de conversión donde 3600 segundos equivalen a 1 hora. Y esto nos va a dar de resultado como 2.18 horas. Entonces, esta es otra forma de expresar el resultado. Ahora, para el inciso B se nos pregunta qué concentración del reactivo A queda después de un tiempo de reacción de 16 horas. Por lo tanto, de esta expresión matemática que tenemos aquí, la vamos a copiar y vamos a despejar para la concentración del reactivo A. Para ello vamos a tener que aplicar la función exponencial, que es la operación contraria del logaritmo natural. Y esto nos va a quedar ahora solo como la concentración del reactivo A un determinado tiempo entre la concentración inicial del reactivo A es igual a la exponencial de todo esto. Y ahora simplemente la concentración inicial del reactivo A pasaría del otro lado multiplicando. Y tenemos la expresión matemática para poder resolver a la cuestión que se nos pregunta. Sin embargo, antes de sustituir, podemos observar que las unidades del tiempo no son adecuadas para trabajar, porque como la constante cinética está expresada en segundos a la menos 1, nosotros necesitamos que el tiempo entonces esté expresado en segundos. Entonces, primero convertimos las horas a segundos. Y nuevamente vamos a utilizar un factor de conversión donde ya sabemos que 1 hora equivale a 3600 segundos. Y esto nos va a dar como resultado un tiempo de 57.600 segundos. Y entonces ya podemos sustituir. Entonces la concentración del reactivo A después de un tiempo de reacción de 57.600 segundos va a ser igual a su concentración inicial, la cual nuevamente es de 0.200 mol entre litro, que va a estar multiplicada por la exponencial del producto negativo de la constante cinética, que tenía un valor de 1.70 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1. Y esto ahora lo multiplicamos por el tiempo que hemos expresado correctamente en segundos. Y de esta manera se nos van las unidades para poder aplicar correctamente la función matemática de la exponencial. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a mantener el primer término, que es el que nos va a dar las unidades correctas de mol entre litro. Y cuando ustedes efectúen esta operación, les debe de dar un valor de menos 0.9792. Y entonces ahora simplemente realizan estas operaciones matemáticas
y nos va a dar una concentración del reactivo A de 0.07512 mol entre litro. Entonces, después de un tiempo de reacción de 16 horas, la concentración del reactivo A que nos va a quedar es de 0.07512 mol entre litro. Y así es como hemos llegado al final de este video. Si ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recuerdo que esto es YouScience y nos vemos en el próximo video.